Hola, para continuar con lo que veníamos viendo en Romanos, habíamos terminado al decir que no debemos destruir al hermano por lo que comamos. ¿Por qué esto acá así en Romanos capítulo 14? Porque habían algunos que comían alimentos que fueron sacrificados a estatuas. Pero ellos creían que si Dios los bendice, si oran, Dios los bendice, eso queda puro porque Dios lo bendice. Otros no creían eso, sino que mejor no lo comemos. ¿Qué se nos da el consejo acá? Es que si lo que vos haces daña a tu hermano, mejor no lo hagas. Si vos decís Dios bendice todo, voy a comer de todo, y eso le hace mal a tu hermano, no lo hagas, no comas de eso. En el versículo 21 dice, más vale no comer carne ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Capítulo 14, versículo 21. El 22 dice, así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Bueno, en sí, entender esto, si nosotros estamos haciendo algo que daña a nuestro hermano, ya estamos pecando, estamos haciendo mal. Todo lo que hacemos debiera ser para Dios. Bueno, al observar esto, lo que es la cuestión de críticas que hay en todos lados y que se están introduciendo en lo que es el mundo cristiano, ver, por ejemplo, Efesios 4. En Efesios 4 se titula del 17 en adelante, vivan como hijos de luz, y se nos dan características, cosas que debiéramos haber hecho. En el 22 se nos dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Mi pregunta es esta: todos aquellos cristianos que están criticando a todo, ya sea gobernante, sea pastor, sea otros cristianos, están vestidos así a imagen de Dios en santidad y justicia. También ver que no debiera, se nos sigue diciendo, por lo tanto dejando la mentira, hable cada uno con su prójimo con la verdad. Si nosotros criticamos a espaldas, no estamos hablando en verdad. No estamos yendo con aquel a que queremos decirle algo, si no lo decimos indirectamente. También se nos dice que robe, que no robe, que trabaje. Continúa el capítulo diciendo que se evite con las conversaciones obscenas, que las palabras, acá hay algo interesante, versículo 29, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Nuestras palabras al criticar son de bendición, edifican, y la verdad es que no. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de redención. Abandonen toda amargura, ira, enojos, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Criticar, en cierta forma, es algo malo. Debiéramos abandonar esto de criticar y quizás, si queremos ser bíblicos, enfocarnos en reprender, ir con la persona a hablar de esto, mostrarle nuestra posición bíblica y quizás lograr un cambio, no criticar a espaldas, hablar y hablar y hablar y no lograr nada, no mover un dedo por cambiar el mundo. En el capítulo 5 se nos dice que imitemos a Dios como hijos muy amados, que llevemos una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. El versículo 3 dice, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza o de avaricia.
porque esto no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros. Solo todo lo cual está fuera de lugar haya más bien acción de gracias. Porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, idólatra, inmoral o impuro tendrá herencia en el reino de Cristo y Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en desobediencia, así que no se hagan cómplices de ellos. Ven acá, que no los engañen con argumentaciones vanas. ¿Cómo es eso de citar la escritura de mala manera? Esto lo veo mucho. Y un caso claro de esto es cuando se habla de que Dios es amor y así se quiere justificar todos los pecados. Si Dios es amor, lo ama igual así como es, no tiene que cambiar. Ya sea de cualquier cosa que se hable, se dice eso, se quiere poner como justificación que Dios es amor. Sí, pero también la Biblia nos manda a cambiar, nos manda a ser mejores personas, a vivir una nueva vida. No debiéramos quedarnos con eso solo de que Dios es amor. Y esto lo voy a explicar ahora en un rato mejor. También ver que engañar con argumentaciones vanas suele suceder aún en el ámbito cristiano. Se nos dijo que nuestras palabras deben edificar. Entonces, las malas palabras no edificarían, si viéndolo de este modo. Pues las malas palabras se dicen con malas intenciones. Entonces, hay mucha gente que justifica el hecho de decir malas palabras diciendo que no son malas, porque el diccionario dice que no. Pero si nosotros nos enfocamos bíblicamente, si hay intenciones en lo que se dice, si hay malas intenciones en lo que se dice, ya está mal. Lo mismo con lo que se hace. No es necesario realizar una acción para estar pecando. Ya el hecho de mal pensar es pecar. Por tanto, entender esto, que van a haber argumentaciones vanas. Muchos justifican con textos bíblicos la guerra. Muchos justifican muchas cosas agarrándose de la escritura. Y lo hacen sacando cosas fuera de contexto. ¿Y qué se nos dice acá? Que porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en desobediencia. En sí no hay que dejarnos engañar. Continuando, si vamos a Tito, capítulo 3, versículo 1 al 6. Se nos dice: recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie. Acá de vuelta, no hablar mal de nadie. Si criticamos, estamos hablando mal de alguien. Sino que se nos dice que debemos buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en nuestro trato con todo el mundo. Así debiéramos ser. Y en el versículo 3 al 6 se nos marca como un cambio que debió haber habido en nosotros. Dice: en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador.
acá hay algo interesante que dice que cuando vivíamos en desobediencia, también se nos dice cuando nos odiábamos unos a otros. Si en nosotros estaba abundando tanto la crítica, es que aún sigue habiendo odio. Hay cosas que debiéramos estar cambiando, poniéndonos la armadura de luz, la armadura de Dios, que está en Efesios capítulo 6. Otra cosa más, en el versículo 9 se dice evita, versículo 9 de Tito 3, las discusiones, evita las necias controversias y genealogías, las discusiones y peleas sobre la ley, porque carecen de provecho y de sentido. Al que cause divisiones amonéstalo 2 veces, y después evítalo. Puedes estar seguro de que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. Acá ver de vuelta lo de las divisiones. Nosotros con tanta crítica lo que hacemos es causar división en la iglesia. Estamos los críticos y están los otros que actúan de religiosos. De esa manera nos dividimos nosotros mismos. Recordando palabras de Jesús, todo reino dividido contra sí mismo no permanece en pie. La verdad es que si fuera por eso, que es lo común, no estaríamos en pie. Si seguimos en pie es porque Cristo edifica la iglesia. Si continuamos y vemos en Hebreos 12, 28 y 29 se nos dice: así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Si uno se pone a fijar, este es el total contraste con la otra palabra muy utilizada que está en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8, que dice así: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. Acá se nos dice que el amor viene de Dios. En el versículo 8 se nos como que se aclara, así en modo de resumen: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Acá todo el capítulo ronda en torno a la discusión de amor al hermano. Si no amas al hermano, no amas a Dios. Acá se nos dice, entonces, así como para aclarar, el que no ama no conoce a Dios. Bueno, acá, porque Dios es amor, muchas veces citado. Entender que en el versículo anterior ya se nos dijo, el amor viene de Dios. Por tanto, no hay una igualdad, sino que Dios es más grande que el amor. O sea, Dios tiene amor en sí mismo y Dios depositó amor en nosotros, dice su palabra. Pero el amor viene de Él. El amor no pesa lo mismo que Él. Si nos pudiéramos poner en una balanza, Dios pesa mucho más que el amor. Dios es más que el amor. Y esta característica que está acá en Hebreos es que Dios es fuego consumidor. Si nosotros analizamos la palabra consumidor en el hebreo, tanto en el hebreo como en el griego, porque en el hebreo aparece en Deuteronomio 4:24 esta frase, y acá es citada en Hebreos. Este fuego consumidor, esta frase se debiera traducir: yo sé fuego que consume, porque al ser un participio es una acción continua. Un participio es un verbo adjetival y acá está en función atributiva. Lo que quiere decir es eso, que Dios es fuego que consume ahora y siempre. No es que en un momento, ahora y siempre. Dios es fuego que consume. Por eso también debemos tener presente esta otra parte, porque muchas veces nos gusta el cristianismo a la mitad. Queremos la parte que Dios es amor, pero no queremos la parte que Dios es justo. Entender esto también.
que no debiéramos justificar todo diciendo Dios es amor. Si continuamos, ver por último algo muy importante que es la lengua. Sí, la Biblia, Santiago dedica casi un capítulo entero para hablar de la lengua. Yo quisiera centrarme solo en unos versículos. En el 7 al 9. Dice: el ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. Acá está hablando de lo que hacemos con nosotros con la lengua. Y la verdad, acá se nos habla de maldecir. También puede ser aplicado a las críticas, porque con la lengua también criticamos. Si nosotros vamos a Mateo 12, 35 al 37, se nos dice: el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón saca el bien, pero el que es malo de su maldad saca el mal. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Esto lo dice Jesús, se lo dice a los fariseos. Por eso, tener cuidado con lo que hablamos, tener cuidado con lo que decimos, tener cuidado con las críticas. En sí, esa sería la lección del día de hoy. Yo todo lo visto acá lo resumí en 4 puntos. Primero, no destruyamos al hermano ni separemos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No destruyamos con críticas. También recordar que el cuerpo, que es la iglesia, en el Evangelio de Juan, Cristo oró por la unidad de la iglesia, y nosotros queremos destruir esa unidad muchas veces con críticas, y no debiéramos hacer eso sino edificarnos. Segundo lugar, debemos orar por los gobernantes y por la salvación de todos. Tercer lugar, basta de críticas hacia otro. Preocupémonos por amar y por accionar como Dios quiere. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es muerta. No sirve de nada criticar y hablar a espaldas de alguien, decir: estos salen a marchar en temas importantes y nosotros nos quedamos en el sillón, no hacemos nada. Si querés hablar contra ellos, demostrar con tus acciones lo que vos estás haciendo, y no simplemente criticar. Y por último, no justifiques lo malo que haces y lo malo que dices al decir Dios es amor, sino que recuerda que Él también es fuego que consume. Recuerda que Dios es justo. Espero estas palabras te hayan sido de bendición y te puedan dar luz para buscar más de Dios y lo que Él dice acerca de lo que estamos haciendo o diciendo. Espero que Dios te bendiga y nos vemos la próxima.